Hay muchísimas, podemos decir que en el repertorio hispánico, incluyendo también a Portugal, o incluso las fuentes mexicanas como el Libro de Torres, la idea de registros partidos admite muchísimas variantes. No son iguales los partidos que encontramos en la música catalana, por ejemplo, caso de Cabanilles, o los que encontramos en Correa, que es probablemente el prototipo absoluto, o el problema de los medios registros que encontramos en música muy tardía en el siglo XVIII. Son problemáticas realmente diferentes y hay que de alguna forma trabajarlas en relación con los instrumentos que son los inspiradores de la música en cuestión. Sí. ¿Okay? Es siempre una problemática, esta cuestión de la ornamentación es una problemática general de todo el repertorio, de la que podemos tener diferentes puntos de vista. Da igual que sea para el repertorio francés, que para el repertorio alemán, que para el repertorio hispánico. Es un elemento esencial probablemente de la interpretación y que debemos de alguna manera reglamentar en nuestra interpretación sin ninguna duda para acercarnos de alguna manera a lo que el autor entendía, ¿no? Realmente hay bastantes trabajos realizados sobre el problema de la ornamentación en Correa, simplemente porque en su prefacio del libro hay información sobre los ornamentos que quiere. Pero casi siempre se olvida un elemento clave. En ese texto, al final dice algo así como, y de estos ornamentos baste por ahora, como dando a entender que ya se dirá más. Lo que pasa es que nunca dice más. Sí es cierto que en la música en sí mismo hay ornamentos escritos que superan mucho lo dicho inicialmente, y por tanto ahí, y en mi opinión, no se puede ser un dogmático en el sentido de restringir los ornamentos a lo que en el libro se explica, sino que probablemente hay que ampliar la visión hacia ornamentos de otro tipo que podemos inventarnos o sacar de otras fuentes. Eso ahí cada cual puede actuar como quiera. Pero sí es interesante quizás ciertas cosas, por ejemplo, del punto de vista de cuando hablamos de ornamentos en general, esto sería válido para cualquier repertorio. Hay diferentes tipos de fuentes musicales. Hay fuentes musicales en las cuales el autor ha colocado símbolos especiales para indicar los ornamentos y al mismo tiempo, al principio de su libro, da una tabla de equivalencias. Cuando pongo esta flecha quiere decir esto, cuando pongo esta cruz quiere decir esto. El caso típico es el repertorio francés de paraclave, por ejemplo, donde cada autor da una tabla explicativa de sus ornamentos. Eso es un caso. Hay otro caso que sería autores que utilizan muchos símbolos de ornamentos diferentes, pero que nunca hicieron una tabla. El caso podría ser el mismo Bach, por ejemplo, o Händel. Utilizan símbolos, pero no hay tablas. Pero como los símbolos se parecen a otras tablas, podemos usar tablas ajenas para intentar usarlas dentro de esa música, lo que a veces da ciertos problemas quizá de congruencia. Pero hay otro tipo de fuentes, en las cuales, por ejemplo, tenemos mucha información sobre ornamentos, pero en la música no hay nunca puesto una señal indicando dónde colocarlos. Es el caso hispánico, por ejemplo, toda la información de Tomás de Santa María, Fray Juan Bermudo, Francisco Correa, Nassar, todos los autores que han escrito sobre ornamentos, pero en la música realmente casi nunca encontramos un indicativo de dónde tengo que poner el ornamento, con lo cual no sabemos ni dónde ni cuáles. Finalmente todavía hay otro tipo de música, la música, por ejemplo, de los virginistas ingleses. La música está llena de símbolos de ornamentos, pero no hay ni una sola información, ni una sola fuente que explique qué ornamentos son, con lo cual es tremendamente complicado llegar a tomar decisiones al respecto. Y todavía hay un tipo más, aquella música que no tiene ni símbolos ni hay información de ningún tipo. No sé, por ejemplo, la música polaca del siglo XVI. Las fuentes polacas no tienen símbolos de ornamentación, ni que yo conozca hay teoría polaca sobre ornamentos en ningún libro. Por lo tanto, estás completamente fuera de ningún tipo de contexto documental.
Ahora les invito aún más a trabajar sobre Correa, porque como es un libro pedagógico, bastaría dedicarse a trabajar sobre él para realmente tener un entrenamiento general sobre la técnica de tocar el órgano, el conocimiento general del estilo y sobre todo, ya que hemos citado los textos introductorios, ¿no? El libro es muy claro en su título, Libro de tientos y discursos de música práctica y teórica, porque realmente el libro lo que contiene son una gran cantidad de informaciones sobre teoría musical, que las propias piezas ponen de relieve. Es decir, de alguna forma, cualquier análisis de este repertorio, por ejemplo, no es suficiente hacerlo de un punto de vista moderno, sino hay que hacerlo de una perspectiva histórica a través de la propia terminología usada por Correa, por ejemplo, que es muy particular, es muy propia suya, aunque toma de diferentes autores, para intentar construir todavía un conocimiento sobre este repertorio que no se ha realizado todavía. Estamos todavía igual, hay muchísima bibliografía sobre Correa, pero casi siempre es repitiendo lo que ya se ha dicho anecdóticamente. El prefacio dice esto sobre los ornamentos, ya lo sabemos, ¿qué más? No, ya nada más, no, hay todavía que sacar más, ¿no? Y una parte importante tiene que ver con este contexto, por ejemplo, que yo acabo de dibujar, sobre el contexto en el cual se forma esta música, ¿no? Rodeado de organistas de otras procedencias. Perdón. ¿Qué hay acerca de la digitación? Estoy un poco demasiado dando la espalda, pero por otra parte muy lejos del centro. ¿Qué hay acerca de la digitación? De la digitación, Para este tipo. sobre la digitación, bueno, es de nuevo un problema muy complicado, que atañe no solamente a la música hispánica, sino a cualquier otro tipo de repertorio. Evidentemente, cuando estamos trabajando en un repertorio concreto, es interesante, diría indispensable, conocer las prácticas de digitación de ese repertorio, que permiten tener un acercamiento a los problemas de articulación y todo lo demás. Una vez más, en el caso de Correa, él da una serie de instrucciones sobre digitación, pero generalmente se olvida un detalle, también gracias, un detalle esencial, que es que Correa habla de dos tipos de digitaciones. Él habla de digitaciones ordinarias y digitaciones extraordinarias. Entonces, evidentemente, las digitaciones ordinarias son aquellas más básicas destinadas a los principiantes, a los cuales se le dice cautelosamente cómo tienen que poner sus dedos para que la técnica se vaya desarrollando. Pero inmediatamente, una vez explicado eso, de una forma muy simple, pasa a dar ejemplos de digitaciones extraordinarias. Esas digitaciones extraordinarias, curiosamente, contienen muchos ingredientes que, en principio, parecerían casi anacrónicos, que no encontramos en fuentes europeas. Y probablemente es una característica de las digitaciones hispánicas, que ciertas digitaciones europeas de 3/4, 3/4, 3/4, en España se reservan solamente para movimientos lentos. En cuanto hay notas rápidas, esas digitaciones no se utilizan digitaciones por grupos de 3 y 4, y eso viene clarísimo en los libros de Cabezón, en los libros de Santa María, en el libro de Correa. Está muy claro que hay una utilización de digitaciones excepcionales o extraordinarias una vez que se ha superado el nivel elemental. Incluso si se observan esas digitaciones de Correa, con los ejemplos que trae la Facultad Orgánica, ni siquiera se respeta la regla de que el dedo 3 es el dedo bueno siempre, sino que hay otras alternativas, con lo cual, de alguna manera, la cuestión de la digitación se vuelve algo esencial en un principio, pero de cierta manera, al trascender un determinado nivel, esa digitación hay que recalificarla, ¿no? Hay que reclasificarla mentalmente para llegar a soluciones muchísimo más artísticas y, no sé, mejores, ¿no? En cualquier caso, en mi opinión, el resultado sonoro viene primero que la digitación. No aplico una digitación a toda costa y si no consigo el resultado que quiero, esa digitación no vale, evidentemente. Por tanto, primero es la idea y luego necesito digitación, aplicar la digitación convenientemente. No sé si esto responde a la pregunta, porque es un tema para un año. A pesar de que en su entorno tenía organistas ingleses y franceses, curiosamente de Correa no sabemos que hubiera salido al extranjero nunca. Caso contrario de Cabezón, que he dicho antes, y hay un caso particular. Efectivamente, toda su producción musical, lo que en la Facultad Orgánica se contiene, no solamente es español, se podría decir es netamente sevillano. Es una música compuesta allí, en su iglesia de El Salvador, y en el entorno de los organistas de esa zona. Ni siquiera se haya movido a otros lugares antes de componer esto. Todos sus viajes posteriores, o cuando pasa a ser organista en Jaén o Segovia, todo eso forma parte del periodo posterior a la edición de 1626, de una época, todavía vivió 20 y tantos años más, pero no conocemos absolutamente nada de su producción posterior. Por desgracia no ha aparecido nunca ninguna obra posterior a la edición de la Facultad Orgánica, con lo cual lo que tenemos ahí es fruto del trabajo de un hombre de 30 años. Lo que compuso en el final de su vida, no sabemos más. Añadamos un detalle sobre esto, que les interesa. ¿Saben que la única obra de Correa
que no está contenida en la Facultad Orgánica está en México? No lo saben. Pues habrá que explicarlo. Habrá que explicarlo para que la busquen. En el año 1957, creo que es, el musicólogo Gabriel Saldívar Silva publica un artículo en la Revista Musical Mexicana en la cual ofrece fotografías de un manuscrito muy deteriorado, 3 páginas, muy deterioradas, que ha encontrado en un anticuario de Puebla. El artículo se titula Una tablatura mexicana. Publica esto en 3 números consecutivos en la Revista Mexicana con fotografías de este manuscrito. ¿Quién conoce esto? ¿Nadie conoce esto? Pues ya, entonces el detalle es esencial. En ese artículo, Gabriel Saldívar, que era un hombre excelente, está ante una tablatura con números, como digo, muy deteriorada, pero se ve clarísimamente. Hay 3 títulos de piezas. Una es un tiento de medio registro de 4º tono del maestro Francisco Correa. Y añade, y son muy elegantes las obras de este maestro, dice el manuscrito. Lo cual significa que las obras de Correa llegaron al Nuevo Mundo, a Puebla por lo menos, eran apreciadas además. Se sabe que la Facultad Orgánica igualmente viajó aquí, hay ejemplares conservados en América, en Arequipa, por ejemplo, en Perú, se conserva un ejemplar, y se sabe que viajaron ejemplares de ese libro a México. En ese artículo, Saldívar no consigue identificar la tablatura correctamente y dice que es una tablatura para guitarra. Evidentemente no es una tablatura para guitarra, es una tablatura de tecla en la que hay una obra de Francisco Correa que no conocemos por la Facultad Orgánica, incompleta, desgraciadamente, y otras 2 piezas de medio registro, una de ellas aparentemente relacionada con un organista discípulo de Correa en Sevilla, Antonio Carrasco, que vino a América y fue organista aparentemente en Perú. El hecho es que ese manuscrito, cuando Gabriel Saldívar muere, su legado pasa a los herederos. Yo me puse en contacto con su viuda, nadie sabía nada sobre ese manuscrito de la colección. Según parece, la colección de Saldívar pasó al archivo de Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas, en Ciudad Victoria. En esa biblioteca tampoco saben nada de este manuscrito y es a día de hoy un manuscrito perdido. No sabemos dónde está. La única prueba de su existencia son las fotografías publicadas en el año 57, pero naturalmente ahí hay un trabajo, por favor. Ese manuscrito tiene que aparecer. Organistas mexicanos, busquen el testimonio probablemente más valioso de la música de tecla en el continente americano, es probablemente estas 3 hojas en un estado lamentable, pero que muestran realmente la presencia en México del repertorio de medio registro de la escuela sevillana en una fecha muy temprana. Ese manuscrito debe ser los años 1640 aproximadamente. Por tanto, a Ciudad Victoria, al archivo Saldívar. Y si encuentran algo, díganmelo. He buscado el manuscrito desde mucho tiempo sin éxito. Lo que se desarrolla en estos órganos a partir del siglo XVII, final del siglo XVII, es un sentido de expectación, que en el concierto con Jürgen hemos intentado poner un poco de relieve, ¿no? Suena de repente estrepitosamente fuerte y de repente un eco lejanísimo que genera el efecto de suspensión, que dicen mucho los documentos, suspensión. Y de repente se oye por acá y de repente se oye por allá y genera una sensación de asombro en el oyente. Es como el estilos fantásticos. Se podría decir que es una especie de estilo fantástico hispánico. Ajá. Hay un trabajo muy bonito de un organista, arquitecto australiano, muy amigo mío, Sim Darcy, hizo su tesis doctoral sobre el papel del órgano hispano dentro de los templos hispanos, es decir, el estudio arquitectónico de los órganos dentro del espacio de la catedral. Y es muy interesante porque uno de los elementos que Rebe trabaja es la dimensión espacial que estos instrumentos representan, con sus dobles fachadas, las caderetas, los ecos, todo eso, en el efecto de mover las emociones. Y ahora precisamente publica un artículo que es un resumen de todo esto, sobre esta cuestión. Es decir, cuando entramos aquí y vemos un retablo como aquel, nos sentimos convulsionados, maravillados del espectáculo que estamos viendo, llenos de detalles dentro de un conjunto, ¿no? Y los órganos son un poco esta misma cosa. Dentro del conjunto hay una gran cantidad de detalles, cuyo cometido esencial es crear una especie de expectación o una especie de emoción. Eso probablemente corresponde a lo que en otros países se denomina estilo fantástico, el sentido de cautivación general, aunque habría que matizarlo mucho, sin ninguna duda. Pero digamos que simplemente, igual que existe un juego espacial,
en mi opinión, existe un espacio temporal en este repertorio que entra en combinación con todo esto. Y eso forma parte, como una vez más, de un estudio todavía por hacer. Es muy reciente lo que yo he podido encontrar sobre esta cuestión. Hace falta que otros sigan en los mismos pasos y prueben la realidad de lo que digo o lo rebatan de alguna manera. No diciendo no estoy de acuerdo, sino diciendo no, hay otras fuentes que dicen otra cosa. Pero en principio el campo está abierto, ¿no?, a esa exploración, como sigue estando abierto pues la manera de concebir de interpretar esta música en los instrumentos adecuados. Sigue siendo abierto, todavía no tengo muy claro cómo es la manera de hacerlo realmente. Ajá. Igual con respecto a las digitaciones que utilizan, o a los ornamentos, quería decir, que si tenía, por ejemplo, cercanía con los textos de Tomás de Santa María, que se utilizaba ciertos ornamentos de, no sé, algún otro teórico. En el caso de Bruna, Ajá. Bueno, el problema de Bruna es que, siendo ciego, poco leería. De hecho, no sabía escribir. Cuando firma los documentos, lo firma siempre alguien por él, porque no sabe escribir. Y no sabemos qué formación pudo tener desde el punto de vista teórico. No sé, no sabría decir. Sí podemos decir que uno de los tratados fundamentales del final del siglo XVII es el de su discípulo Pablo Nasarre, el franciscano Pablo Nasarre. Publica su Escuela Música, son 2 volúmenes enormes, donde hay mucha información sobre muchos temas. Sobre del tempo que he dicho y sobre muchos aspectos que tienen que ver con la música del final del siglo XVII, con la problemática de la introducción del estilo italiano a principios del siglo XVIII, con muchos detalles. Sobre construcción de órganos, sobre construcción de instrumentos, y da algunas pinceladas sobre ornamentación, pero lo que dice es tan ridículamente corto que de ahí no podemos sacar conclusiones. La única que se puede sacar es la siguiente: seguían en uso los mismos ornamentos tradicionales que se cita en Santa María, el mordente básico, y probablemente cosas del tipo, que son los ornamentos que encontramos no solamente en España, sino por toda Europa. Es decir, no hay que inventar gran cosa, en principio. Probablemente con eso es suficiente. El resto de la fantasía yo me la reservo para otras ocasiones. Gracias. I have a question. A question. Perhaps you can translate in Spanish. What do we know about illegal play illegal in Bruna? ¿Qué sabemos sobre la ilegalidad de esta música? Lo que sabemos es que la fuente fundamental, Tomás de Santa María, da un ejemplo que cuando hay notas negras iguales, podemos tocar. Si son corcheas, y a partir de ahí surge toda una tradición de investigación musicológica sobre esta característica típica de la música hispana. Correa de Araujo no habla de esto, pero introduce un texto sobre la misma problemática en las partes escritas con tresillos dentro de las piezas, de la cual también hay un artículo mío, por si a alguien le interesa. Mi primer artículo versó sobre esta cuestión. Como ven, he escrito sobre algunas cosas, sobre temas candentes de actualidad, en la cual intento renovar también el pensamiento sobre esta cuestión. No sabemos más. Lo que sabemos actualmente es que esa idea no solamente era hispánica, en las mismas fechas que Santa María está escribiendo también aparece en textos franceses y en textos italianos, y aparentemente forma parte de una concepción general de la forma de tocar a nivel europeo. Pero yo no tengo convencimiento de cuáles son los límites, ni dónde hay que aplicarlo, ni dónde no, si Bruna lo utiliza o no. Para mí resulta algo todavía muy difícil de establecer. Pero si tienen paciencia, en mi tesis doctoral que acabo de presentar hace 2 semanas en la universidad y que tengo que defender en breve, una parte fundamental es la discusión sobre este aspecto.
basado no en el concepto de inegalidad, sino más bien, una vez más, en la notación en tablatura, en cifra, en la notación con números y letras. Los límites de escritura rítmica son muy claros. A partir de determinado nivel no puedo ya indicar puntillos o precisiones concretas del ritmo. Con lo cual, quizá todos estos autores entendieron que una escritura simple podía esconder en realidad versiones rítmicas más complejas. Esa es mi hipótesis sobre esta cuestión. Es decir, no lo relaciono nunca con el problema de la inégalité francesa, sino más bien con un problema notacional. Si no puedo representarlo, entonces renuncio a la representación, lo escribo de una forma simple y ya ustedes saben que esto va de otra manera. Pero es muy difícil establecer en qué autores sí y en qué autores no. De todas formas, hay una pieza de Bruna, el tiento de Clarín. ¿Quién tocaba el tiento, la pieza obra de Clarín? Usted también. En la cual da excusa para hablar del manuscrito donde esa obra se encuentra. Esa obra de Bruna, o atribuida a Paulo da Bruna, en ese manuscrito portugués, es un manuscrito que está en Oporto. Es una de las últimas fuentes de música en cifra hispánicas, y aunque es una fuente portuguesa, por origen y por los textos y por su lugar de ubicación actual, en realidad toda la música que contiene es música española, salvo 4 detalles, toda música española. Y es muy interesante porque en esa colección hay otras obras de Bruna que están copiadas por otro probable discípulo, un fraile de que conocemos muy poco, Fray José Torrelas. No sabemos quién era. Yo tengo la hipótesis de que era alguien nacido en el pueblo de Torrelas, cerca de Tarazona, muy cerca de Daroca, y que además he encontrado documentos sobre un tal fraile Josep Torrelas, que viajó también a América como franciscano mínimo, y que en un determinado momento regresa a la península ibérica. No sé, la cuestión está en que el manuscrito de Oporto contiene varias obras de Torrelas, que en realidad son obras de Bruna, o al menos que contienen fragmentos de obras de Bruna. Copiaba su propia pieza y en un momento determinado pone una obra de Bruna dentro. O empieza con una obra de Bruna y cuando se cansa sigue con otra cosa diferente. Es una especie de collage o de pastiche, ¿no?, sobre música de Bruna. Lo interesante de esa fuente es que las copias de Bruna que allí aparecen son rítmicamente muy diferentes de los manuscritos de El Escorial o de los manuscritos de Barcelona. Pasajes que aparecen escritos con tresillos aparecen con puntillos en el manuscrito de Oporto. Los que están en puntillos en Barcelona, aquí están con tresillos. Los que están allí en binario, aquí están en ternario. Y es muy sorprendente que las mismas piezas estén escritas de formas tan diferentes desde el punto de vista rítmico en esas fuentes. Y en mi opinión, todo eso conecta con una problemática general de representación del ritmo a niveles pequeños dentro del repertorio. Pero como digo, tienen que tener paciencia. Para leer la tesis tienen que esperar un par de meses, se colgará en internet y tendrán a su disposición 1200 páginas sobre el repertorio hispano en tablatura. Tendrán para leer un rato. Respecto de las ediciones disponibles, por ejemplo, de la obra de Bruna, ¿cuál es hasta cierto punto la más fidedigna? Es que estamos en las mismas. De Bruna hay solamente 2 ediciones completas. La edición de Julián Sagasta, de 1979, en el Institución Fernando el Católico, y luego otra edición que apareció en 1990 y algo, que es la de Carlos Estela, que hemos citado, el libro rojo, en la misma institución. La misma institución ha publicado 2 veces la música de Bruna, en el convencimiento de que la edición primera que se hizo era muy mala. En realidad, mi opinión no era mala, solamente lo que hizo fue copiar muy pulcramente lo que los manuscritos representaban, con casi ninguna intervención. En cambio, la edición de Estela lo que intenta es dar opiniones sobre los manuscritos que van muy allá de lo que los manuscritos realmente representan. Considera que aquí falta un compás, aquí sobra medio, este fa debería ser un re, que eso está muy bien si está bien hecho. Pero en el caso de la edición de Estela, en muchos casos, el caso del tiento de la letanía de la Virgen, por ejemplo, su hipótesis es completamente demencial. Da una versión de la pieza según la cual el copista estaba borracho y copiaba unos compases aquí, luego volvía atrás, luego es absurdo, nadie hace eso. Puedes equivocarte, falta un compás, es fácil, puedes olvidarte un compás, pero no copias un compás y luego vuelves atrás en la copia y luego lo reubicas, es completamente absurdo. No tiene sentido. ¿El primer editor que mencionó? El primer editor es Julián Sagasta, que era organista en Roma, en la Basílica de
Santa María, ¿no? Bueno, se murió hace años ya. Y la segunda, la edición de Estela. Aparte de eso, hay muchas antologías que tienen obras de Bruna. Es lo mismo. No hay, por ejemplo, para el Tinto Letanía de la Virgen, no hay una edición que respete lo que el original tiene. El otro día en el concierto yo tocaba mi propia versión, copiada a mano, que es mi propia versión. El acceso a esos manuscritos es muy fácil. No están en internet, desgraciadamente todavía, pero se puede pedir una fotocopia en la Biblioteca de Barcelona. Por favor, mándeme las páginas tal del manuscrito 729, M729, con la obra de Bruna. Y tienes a tu vista la escritura original. Y cuando ves la escritura original y las ediciones, piensa que todos están borrachos. Porque lo que allí se pone no es lo que se está publicando. Las notas sí, pero los detalles rítmicos de la notación o los cambios, por ejemplo, la forma de escribir ciertas cosas, no es la misma. Entonces, usted ahorita con la cuestión de las alteraciones, yo por lo poco que he estudiado la música española, entiendo que la puedo ver también desde el sentido modal, de tal manera que no pueda yo crear alguna sensible y no pueda poner la alteración que me está aquí sugiriendo el editor. Bueno, ojo, porque el concepto de modalidad no implica que no haya alteraciones. Así. No implica, una cosa no implica la otra. Evidentemente hay sensibles, hay alteraciones. Simplemente es una música compuesta en un periodo histórico de transición entre el sentido modal, el sentido tonal, se habla siempre de todo esto. Y sí, es posible, hay muchas obras además que aparecen copiadas en transposición. Obras en quinto tono, pero punto bajo o punto alto, que obliga al copista a poner muchas alteraciones y si no entiende bien el sistema, evidentemente las olvida. Es uno de los ingredientes fundamentales en la música de Cabanilles, desde el punto de vista de la modalidad. No es Cabezón, que dice interludios del modo cuarto o versos del modo cuarto, y es modo cuarto de arriba abajo, sino que es una música modulante, cambia de tonalidad, es una música, lo que en el siglo XVII se llamaba el estilo metabólico. Y entonces es muy probable que el copista que está trabajando en esos manuscritos no llegue a entender el sistema y entonces pone y quita según cree, sin saber realmente lo que está haciendo, porque justamente es un estilo muy innovador en ese sentido.